Nunca pensé que el abandono pudiera tener un olor tan amargo, un sabor tan insípido, o un sonido tan ensordecedor como el silencio de una casa vacía. Mi corazón, antes un faro de esperanza para aquellos a los que llamé familia, ahora se asemeja al casco de un barco a la deriva, corroído por las tormentas de la ingratitud. Hace años vi a mis propios hijos, aquellos a quienes dediqué cada fibra de mi ser, alejarse, dejándome atrás en un purgatorio de recuerdos y sacrificios olvidados. El dolor es un viejo conocido, pero lo que está a punto de revelarse es una verdad que nadie, ni siquiera aquellos que me dieron la espalda, jamás imaginó. Escucha esta historia hasta el final y dime qué harías en mi lugar. Dime también desde qué ciudad me estás escuchando. La sorpresa que se avecina no trata solo de lo que perdí, sino de lo que siempre guardé en secreto. Un secreto capaz de desenmascarar la oscuridad que se esconde bajo el barniz de la respetabilidad. El aire, denso y pesado, pesaba sobre mí en aquel banco de la plaza, las palomas disputándose migajas a mis pies, ignorando la tormenta que se desataba en mi pecho. Yo, Antonio, el tono, aquel que siempre sostuvo, que siempre cuidó, me vi reducido a una figura patética, expulsado de la casa que un día ayudé a construir, de la familia que un día juré proteger. Las palabras cortantes de Marcos aún resonaban en mis oídos. No hay más espacio para ti aquí, Tono. Solo estorbas. Cada sílaba era una puñalada que perforaba mi alma, la misma alma que tantas veces se doblegó para que ellos pudieran erguirse. La humillación era un veneno lento que me consumía desde dentro, disolviendo años de dignidad en un instante. Mis ojos llorosos se fijaban en un punto lejano, como si buscaran una respuesta en el horizonte nublado, pero solo encontraban la imagen desoladora de mi propio reflejo, un viejo cansado, con ropas gastadas y manos temblorosas, no de frío, sino de una ira contenida, de una injusticia tan clamorosa que parecía desgarrar el propio tejido de la realidad. Marcos, el yerno que acogí, en quien confié, me había tratado como un estorbo, un objeto viejo e inútil, descartado sin ceremonia. La herida en mi pecho no era física, pero dolía más que cualquier corte, pues era el dolor de la traición, de la ingratitud, de la aniquilación de todo lo que un día creí que era mi lugar en el mundo. La ironía era cruel, casi insoportable. Yo, que había contribuido a la reforma de esa casa con cada centavo que podía ahorrar, un dinero cuya procedencia ellos ni siquiera imaginaban, ahora estaba en la calle, sin tener a dónde ir, con la dignidad herida y el corazón hecho pedazos. La escena de la expulsión, con Ana, mi hija, en silencio, con los ojos bajos, mientras Marcos, con una sonrisa cínica, me señalaba la puerta, se repetía infinitamente en mi mente. Ese momento no era solo el fin de una fase, sino el detonante de una revolución silenciosa, una promesa íntima de que la verdad, por más dolorosa que fuera, saldría a la luz, y que la justicia, aunque tardía, llamaría a la puerta de cada uno de ellos. Mi vida, mi vida fue una canción silenciosa de sacrificio, entonada al ritmo de la azada cortando la tierra. Desde pequeño aprendí que el sudor era la moneda más honesta, y cada gota que resbalaba por mi rostro era un ladrillo en la construcción del futuro que soñaba para los míos. La tierra, árida e ingrata muchas veces, fue mi escuela, mi pan y mi castigo. Recuerdo los inviernos rigurosos, las manos agrietadas por el frío, el cuerpo encorvado por el trabajo pesado de sol a sol. Las noches, cortas y oscuras, se llenaban de cálculos mentales sobre cómo hacer rendir lo poco, cómo garantizar que, al día siguiente, mis hijos tuvieran un plato de comida caliente y un tejado sobre sus cabezas. Casarme con María fue el rayo de sol que iluminó mi existencia. Ella, con su dulce sonrisa y sus ojos llenos de esperanza, era el oasis en mi rutina de trabajo pesado. Juntos, enfrentamos las inclemencias, las sequías que castigaban los cultivos y las plagas que amenazaban nuestra cosecha, pero nunca nos rendimos. María era la fuerza que me impulsaba cuando el cansancio amenazaba con derribarme. Recuerdo sus manos delicadas remendando mi ropa de trabajo, la misma ropa que usaba hasta que se deshacía. Ella preparaba las comidas más simples, pero llenas de amor,
y cada bocado parecía llevar la esencia de nuestro esfuerzo conjunto, de nuestro sueño compartido, de ver a nuestros hijos prosperar. Nuestros 3 hijos eran la razón de cada gota de sudor, de cada callo en mis manos. Verlos crecer, jugar en el patio, con los rostros sucios de tierra y los ojos brillando con la inocencia de la infancia, era mi mayor recompensa. No me importaba usar la misma ropa vieja, comer lo que sobraba, siempre que ellos tuvieran lo mejor. Mi mayor deseo era que pudieran estudiar, tener una vida diferente a la mía, una vida sin la dureza del campo, con más oportunidades y menos sacrificios. Cada libro que compraba para ellos, cada lápiz, era una inversión en el futuro, un ladrillo en un puente que los llevaría lejos del polvo del campo hacia un horizonte de posibilidades. ¿Cuántas veces renuncié a un descanso merecido, a un ocio simple, para garantizar que mis hijos tuvieran lo que necesitaban? Recuerdo una Navidad, cuando vendí el único reloj de bolsillo que mi padre me había dejado, para comprar un juguete que uno de mis hijos tanto quería. No me arrepiento. La alegría en sus ojos, el brillo de felicidad en sus sonrisas, valía más que cualquier bien material. Yo era el proveedor silencioso, aquel que no pedía nada a cambio, que se contentaba con verlos felices, con saber que, gracias a mí, ellos tenían la oportunidad de una vida mejor, lejos de las penurias que yo conocía tan bien. Observaba, desde lejos, el éxito de cada uno de ellos. Mi hijo mayor, Paulo, se convirtió en profesor, Marta, la del medio, en enfermera, y Ana, mi menor, se casó con Marcos, un empresario que parecía prometedor. Mi pecho se llenaba de orgullo, una satisfacción silenciosa por ver los frutos de mi trabajo. Cuando me visitaban o cuando iba a la ciudad a verlos, bastaba un abrazo, un papá, ¿cómo estás?, para que todos los dolores y cansancios de la vida se desvanecieran. Creía que, a pesar de que tenían sus propias vidas, el vínculo que nos unía era fuerte, inquebrantable, forjado en años de amor, sacrificio y dedicación mutua, una certeza que me daba paz. Yo era el cimiento, la base invisible sobre la cual ellos construían sus vidas. Nadie necesitaba saber de mis esfuerzos, de mis dilemas, de las noches en vela. Ese era mi papel, mi misión. La dignidad estaba en servir, en dar sin esperar nada a cambio, en ser el puerto seguro al que siempre podían regresar. Me veía a mí mismo como la raíz de un árbol frondoso que nutría y sostenía las ramas, permitiéndoles florecer y dar frutos. Mi vejez, imaginaba, sería un período de paz, rodeado del cariño de los míos. Creía firmemente en la bondad humana, en la reciprocidad del amor familiar, una creencia que, lamentablemente, sería puesta a prueba de formas que nunca podría prever. Las arrugas en mi rostro y las manos callosas eran un mapa de mi viaje, de cada batalla ganada, de cada semilla plantada. No me importaba el paso del tiempo, pues cada año más era la prueba de que había cumplido mi misión. Mi cuerpo, aunque cansado, era un testimonio vivo de una vida dedicada a la familia. Los pocos bienes que tenía los guardaba con cariño, no por su valor material, sino por los recuerdos que cargaban. Una foto antigua de María, un sombrero de paja gastado, una vieja herramienta de trabajo. Eran símbolos de una vida simple, pero llena de significado, un legado de integridad y trabajo arduo. Mi casa, humilde pero acogedora, era el santuario de mis recuerdos, un lugar donde cada pared, cada mueble, contaba una historia de risas, de abrazos, de momentos simples y felices. Las ollas en la estufa de leña, siempre listas para una comida, las sillas en el porche esperando visitas que se volvían cada vez más raras. Yo, allí, un guardián de recuerdos, un remanente de un tiempo en que los lazos familiares eran inquebrantables, donde la palabra valía oro y el amor era la base de todo. La soledad comenzó a rondar sutilmente, como una sombra que se alarga al final de la tarde, pero la apartaba con la certeza de que mi legado, mi esencia, permanecería viva en aquellos a quienes les había entregado todo. Y entonces, María se fue. Ese día, el mundo perdió sus colores, y mi corazón se partió en 1000 pedazos. La fuerza motriz de mi vida, el amor que me impulsaba, partió hacia otro plano. La soledad que antes rondaba, ahora se instaló en cada rincón de la casa,
en cada silencio. Me quedé solo, con su memoria manteniéndome firme, pero también recordándome el inmenso vacío que dejó. Fue en ese momento de fragilidad que surgió la idea de mudarme a la casa de Ana y Marcos, una invitación que, en mi ingenuidad y dolor, vi como un puerto seguro. Creía que el amor de mis hijos, la familia que tanto construí, sería mi refugio en la vejez. La mudanza a la casa de Ana y Marcos, que imaginé sería un refugio, pronto se reveló como un nuevo tipo de prisión. Al principio, las conversaciones eran hasta tibias, pero pronto percibí las miradas. Eran rápidas, furtivas, como si yo fuera una molestia que había que disimular. Marcos, siempre con una sonrisa forzada, comenzó a evitarme. Las conversaciones se cortaban abruptamente cuando me acercaba. Mi presencia, antes vista como la de un padre amoroso, ahora parecía una sombra indeseada, un recordatorio del pasado que querían dejar atrás. La sutileza era más dolorosa que cualquier grito, pues venía de aquel a quien consideraba como hijo. Los días se arrastraban en una rutina de soledad velada. Me sentaba a la mesa a la hora de las comidas, pero las conversaciones fluían a mi alrededor, como un río que esquiva una piedra. Ana, mi propia hija, antes tan cariñosa, ahora me miraba con una mezcla de lástima y vergüenza. Las preguntas sobre mi día eran monosilábicas, las respuestas desinteresadas. Veía mi valor desvanecerse en sus ojos, la percepción de que era una carga, un peso, y no más el proveedor que había levantado sus vidas. Cada día me volvía más invisible, más un mueble en la sala, un espectador indeseado de la vida que ellos llevaban. Las exclusiones se volvieron más evidentes, las salidas en familia, las cenas con amigos, todo se planeaba sin siquiera consultarme. Escuchaba los murmullos, las risas provenientes de la sala de estar mientras me retiraba a mi pequeña habitación, el único espacio donde aún sentía algo de privacidad. Mi presencia era ignorada, mi silencio, antes respetado, ahora era solo una señal de que no importaba. La humillación no venía en palabras directas, sino en gestos, en miradas esquivas, en puertas cerradas, en una frialdad que congelaba mi alma, transformando la casa que imaginé sería un hogar en un desierto de indiferencia. Marcos, con su aire de superioridad, se aseguraba de señalar sutilmente cuánto estorbaba yo en la dinámica de la casa. Comentarios sobre mi sueño ligero, sobre la lentitud de mis pasos, sobre el espacio que ocupaba, todo era motivo para recordarme que era un huésped indeseado, un intruso. Observaba a Ana, mi hija, callada, con los ojos bajos, incapaz de defenderme, de posicionarse. El dolor de ver a mi propia carne y sangre doblegarse a la voluntad de un hombre sin escrúpulos era más lacerante que la propia humillación. Me sentía aplastado, impotente, un peso muerto para aquellos a quienes les había dado la vida. La expulsión, cuando llegó, no fue una sorpresa, sino un golpe final. Marcos, con una sonrisa cínica, alegó que no había más espacio para mí, que estorbaba y que necesitaban más privacidad. Ana estaba allí en silencio, con los ojos llenos de lágrimas, pero sin una sola palabra de apoyo, de defensa. Ese momento, con mis pocas cosas en una maleta gastada, fue el ápice de mi dolor. No era solo un padre siendo expulsado, sino un hombre siendo descartado, arrojado como un objeto inútil, sin valor, sin propósito. Ese día, la bondad que tanto valoraba en Marcos se derrumbó, revelando una cara cruel y ambiciosa. Durante años, viví bajo la sombra de un secreto, una carga que llevé solo sin que nadie, ni siquiera María, lo supiera. No era una fortuna en dinero o oro, sino algo mucho más valioso y peligroso para Marcos. Todo comenzó por casualidad, un descuido suyo. Marcos, siempre tan metódico y cuidadoso con sus negocios, dejó una carpeta de documentos en mi casa. Yo, en mi inocencia y curiosidad por ver qué estaba haciendo mi yerno, la abrí. Allí, un diario detallado y una pila de papeles que revelaban sus actividades ilícitas, un esquema de desvío de fondos públicos y lavado de dinero, utilizando una empresa de fachada. En ese momento, mi mundo se derrumbó. Yo, un hombre de principios, que siempre cultivó la tierra con honestidad, me enfrenté a la cara más sombría de la ambición y la corrupción. El diario, con su caligrafía nerviosa, narraba cada paso de Marcos, cada transacción fraudulenta, cada soborno.
Los documentos comprobatorios, facturas falsas, extractos bancarios con movimientos sospechosos, contratos con empresas fantasmas, eran la prueba irrefutable de su podredumbre moral. Mi primera reacción fue de conmoción, luego de repulsión. ¿Cómo un hombre tan joven, casado con mi hija, podía estar involucrado en algo tan sucio e ilegal? El deseo de exponerlo me consumió por un instante, pero algo me detuvo. Guardé el secreto. No por cobardía, sino por una esperanza ingenua de que Marcos cambiaría, de que un día se arrepentiría. Temía que la revelación de esos crímenes pudiera destruir la vida de Ana y de mis nietos, que pudiera arrastrar a toda la familia al escándalo. Creía, en mi interior, que la bondad o la vergüenza lo haría tomar un camino diferente. Durante décadas mantuve el diario y los documentos escondidos, guardados en un viejo baúl en el fondo de mi armario, una caja de Pandora que esperaba nunca tener que abrir. Eran mi as bajo la manga, un poder silencioso, un triunfo que nunca quise usar contra mi propia familia, pero que tras la expulsión se convirtió en mi única arma. El dolor de la expulsión, en lugar de abatirme, encendió en mí una llama fría y calculadora. Las lágrimas dieron paso a una determinación férrea. No buscaría venganza en el calor de la emoción, sino una justicia que haría pagar a Marcos por sus crímenes, y no solo por la humillación que me impuso. Tomé el viejo baúl, el mismo que había guardado durante años el diario y los documentos de Marcos. Cada página, cada papel, era una pieza de munición para la batalla que estaba a punto de librar. Ese día, el tono ingenuo y bondadoso murió, dando paso a un hombre con la mente afilada, movido por un propósito inquebrantable de exponer la verdad, no solo por mí, sino por todos aquellos a quienes él había perjudicado con su ambición desenfrenada. Mi primera acción fue buscar a un viejo amigo, Mario, que se había convertido en un abogado reconocido. Le conté toda la historia, sin omitir detalles, y le entregué el diario y los documentos. Mario, visiblemente conmocionado, prometió actuar con la máxima discreción y eficiencia. Juntos, iniciamos un proceso silencioso y meticuloso, recopilando pruebas, trazando la red de corrupción de Marcos. No quería alboroto ni publicidad. Quería que la justicia se hiciese en las sombras, que la verdad emergiera por sus propios méritos, desenmascarando a Marcos desde dentro hacia afuera, sin que supiera la fuente de su inminente desastre. Mientras la maquinaria de la justicia comenzaba a moverse, me retiré a un lugar sencillo, lejos de las miradas curiosas y los reflectores. Vendí algunas pequeñas propiedades que había heredado, y el dinero que antes guardaba para una emergencia familiar, ahora sería la base para mi nueva vida y para la batalla que se avecinaba. La soledad, antes una compañera indeseada, se convirtió en mi aliada, un espacio para la reflexión, para afilar mi estrategia. La diferencia entre el dolor de la traición y la fuerza silenciosa que sentía era abismal, un abismo que Marcos jamás podría comprender, pues su mente, oscurecida por la codicia, era incapaz de discernir la verdadera esencia de la dignidad. La noticia de la investigación contra Marcos comenzó a circular como un susurro frío, y no tardó en darse cuenta de que la fuente de la información era yo. Y como un toque de magia perversa, la actitud de mi familia cambió drásticamente. De repente, Ana y mis otros hijos que me habían ignorado y descartado como una carga, reaparecieron. Trajeron regalos, pequeños detalles que parecían gritar arrepentimiento y palabras dulces, un «papá, cuánto te extrañamos», que sonaba más ensayado que sincero. Sus voces, antes frías y distantes, ahora eran melosas, llenas de falsas promesas de un futuro juntos, de visitas constantes y de un cuidado que nunca existió. Marcos, desesperado y con el cerco cerrándose, intentó todas las tácticas. Primero el soborno, con ofertas generosas para que retirara las acusaciones, para que olvidara el pasado. Luego, la amenaza velada, palabras que intentaban intimidarme, hacerme retroceder. Pero yo, Tonjo, ya no era el viejo ingenuo de antes. Mi corazón, endurecido por el dolor, permanecía inquebrantable ante sus artimañas. Observaba la actuación con una calma perturbadora, consciente de la falsedad en cada gesto, en cada lágrima forzada. Para ellos, me había convertido en un problema.
y trataban con desesperación de silenciarme y manipularme para salvar sus propios pellejos. Los veía moviéndose como marionetas, bailando al son de mi revelación. Ese amor redescubierto era tan transparente como un vaso de agua, un barniz fino que apenas lograba esconder la podredumbre de la codicia y el miedo. Mantuve el control, mi expresión impasible, mientras intentaban convencerme de su sinceridad. Sabía que la verdad ya estaba en marcha, que la justicia era un río que corría hacia su destino y que Marcos, por más que lo intentara, no podría detener su fuerza. Mi fuerza silenciosa era el contraste más evidente con su falsedad, una prueba de que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en integridad y carácter. El momento de la decisión final llegó, pesado e inevitable. Ante mí, no estaba solo la oportunidad de ver a Marcos preso por sus crímenes, sino la posibilidad de cerrar un ciclo, de sellar el destino de años de dolor e injusticia. Podría haber cedido a la amargura, a la venganza, disfrutar de la caída de Marcos y de todos los que me dieron la espalda, pero mi vida, mis valores, nunca estuvieron guiados por el odio. Mi intención no era destruir, sino restaurar la justicia, mostrar que la integridad, aunque pisoteada, siempre encuentra un camino para resurgir y que la verdad, por más escondida que esté, siempre sale a la luz. Mi decisión fue clara, forjada en la serenidad de mi alma y la lucidez de mi mente. Marcos sería responsabilizado por sus crímenes. Las pruebas que guardé durante tanto tiempo serían entregadas a las autoridades, garantizando que enfrentara las consecuencias legales de sus actos. No sería venganza, sino justicia, y en cuanto a lo poco que me quedó tras la expulsión, cada centavo, cada bien, sería usado para ayudar a instituciones de caridad y personas humildes, aquellos que realmente lo necesitaban, que un día estuvieron en la misma posición que yo, pero que, a diferencia de mi familia, me tendieron la mano. Mi verdadera riqueza reside en la generosidad y la integridad, no en el poder ni en el dinero. Mi historia, como la de tantos otros, es un recordatorio cruel de que la codicia y la ambición pueden corroer los lazos más sagrados, transformando amor en desprecio y gratitud en ingratitud. Aprendí que la verdadera cara de las personas se revela en los momentos más oscuros y que la dignidad, aunque herida, es un tesoro que nadie puede robar. Yo, Tono, el proveedor silencioso, encontré la fuerza para resurgir y buscar la justicia, no para vengarme, sino para honrar mis principios, para mostrar que la verdad siempre prevalece y que la bondad, aunque tardía, encuentra su camino. ¿Y tú? ¿Habrías perdonado o habrías dejado que sintieran en carne propia lo que es ser despreciado?